Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de MyRobotronic. En esta ocasión, analizaremos el circuito de condición de apagado de la sección de circuitos básicos para la categoría de control industrial utilizando el software KDeCIMU. Si no has visto el video de autoalimentación o memoria, te recomiendo verlo antes de este. Te dejaré el link en la descripción. Para este circuito tenemos dos contactores, KM1 y KM2, en donde KM1 será condicionado en el apagado por KM2. Es decir, que KM1 no se podrá apagar si antes no se apagó KM2. Cabe mencionar que esto se da cuando ya están encendidos previamente ambos contactores. La implementación de este circuito se basa en colocar un contacto normalmente abierto de KM2 en paralelo al pulsador de apagado de KM1. De esta manera, si KM2 se encuentra cerrado, aunque el pulsador S3 se abra, la corriente pasará por el contacto de KM2, manteniendo encendido el contactor KM1. Una vez que se apague KM2 y el contacto KM2 de la línea 2 se abra, ya será posible apagar el contactor KM1 con el pulsador S3, ya que al abrir el contacto no existirá ninguna línea por la que pase corriente hacia la bobina de KM1. Cabe mencionar también que ambos contactores tendrán su propia autoalimentación o memoria, ya que tienen un contacto normalmente abierto en paralelo a los pulsadores de encendido. Asimismo, se asignó una luz piloto para cada contactor con el fin de identificar cuando se encuentran accionados. Estas se encienden con los contactos normalmente abiertos de los contactores correspondientes. Ahora bien, si empezamos la simulación, previamente debemos encender ambos contactores. En esta ocasión no importa el orden. Podemos encender primero KM1 con el pulsador S1 y luego KM2 con el pulsador S2, o bien encender KM2 con el pulsador S2 y luego encender KM1 con el pulsador S1. Una vez encendidos ambos contactores, entra en funcionamiento el circuito de condición de apagado, de manera que si queremos apagar KM1 con el pulsador S3, no lo podemos hacer, ya que la corriente pasa por el contacto KM2 hacia la bobina y por lo tanto no se apaga. Así que antes debemos apagar KM2 para que el contacto KM2 de la línea 2 se abra. De esta manera accionamos el pulsador S4. Así se apaga el contactor KM2, la luz piloto H2 y se abre el contacto KM2 de la línea 2. Ahora sí es posible apagar KM1 accionando el pulsador S3. De esta manera el circuito queda apagado o reiniciado. Ahora bien, podemos intentar otras combinaciones. Por ejemplo, encender KM2 y luego apagarlo sin necesidad de encender KM1. Por otro lado, podemos encender KM1 y también apagarlo sin necesidad de encender KM2. Así que la condición de apagado solo se dará si tenemos ambos contactores encendidos. De esta manera, se empieza por KM2 y luego KM1 al momento de apagarlos. Finalmente, analicemos los contactos de los contactores. Empezando por KM1, el primero que encontramos se encuentra en la línea 2 y es normalmente abierto, así que su nombre será 1314. Este contacto es el encargado de memorizar el contactor KM1. Finalmente, el segundo contacto que encontramos es el encargado de encender la luz piloto H1. Es normalmente abierto, así que su nombre será 2324. Este se encuentra en la línea 5. Haciendo lo mismo con el contactor KM2, el primer contacto que encontramos es el encargado de realizar la condición de apagado sobre KM1. Este se encuentra en la línea 2,
es normalmente abierto y por lo tanto su nombre es 1314. El segundo contacto de KM2 es el encargado de memorizar dicho contactor. Este se encuentra en la línea 4 y es normalmente abierto, así que su nombre será 2324. Finalmente, en la línea 6, el contacto encargado de encender la luz piloto H2 es normalmente abierto, así que su nombre será 3334. Y así concluye el análisis de este circuito. Si necesitas más información sobre este circuito de control, te invitamos a visitar nuestra página web www.myrobotronic.com y a seguirnos en nuestras redes sociales donde publicamos temas relacionados. Además, en la descripción de este video te dejaré los links de descarga de este circuito diseñado en Cadecimu. Si te gustó este video, puedes darle al botón de me gusta y no olvides suscribirte. Hasta una próxima ocasión. Hasta luego.